Bienvenido a la zona de Espacio WAPS, donde te informaremos de la actualidad de noticias universitarias y de la sociedad en general. Espacio WAPS. Espacio WAPS. Ven, acércate y construye con nosotros este espacio. Tu espacio. Espacio WAPS. Las breves. En Espacio WAPS. Promueve WAPS Programa Institucional de Energías Limpias. A fin de establecer una cultura socialmente responsable en el uso de la electricidad, la Universidad Autónoma de Baja California Sur ha venido impulsando a través de un programa institucional compromisos y responsabilidades para hacerle frente a las consecuencias que se derivan por el uso de energía. Según explica el responsable del Programa Institucional de Energías Limpias, el doctor Alfredo Bermúdez Contreras, las consecuencias del uso de la electricidad van desde los problemas ambientales hasta económicos y sociales. Para reducir estas afectaciones, es importante que los usuarios de esta fuente adquieran una conciencia responsable y, a la par, conozcan otros esquemas alternos de suministro de energía a los que puedan acceder. En el caso de la UAPS, menciona que no solo se viene promoviendo una cultura responsable en el uso de la electricidad, sino también se están formulando, evaluando e implementando estrategias para disminuir su consumo, al igual que las emisiones contaminantes que dejan invariablemente una huella ambiental. Muy buenas tardes tengan todos los radioescuchas que nos sintonizan por el 1180 de amplitud modulada o por la plataforma en internet. Esta es MixLR, nos encuentran como Diagonal Radio WAPS. Mi nombre es Brisa Mendoza, sean bienvenidos a otro programa más de Espacio WAPS. También un saludo a todas las personas que nos ven y escuchan a través del Facebook Live en la página de Comunicación Radio WAPS. Los invito a seguirnos en nuestras otras redes sociales, como en Instagram nos encuentran como Radio WAPS Oficial, en YouTube como TV WAPS y en Twitter como @Radio WAPS. Es un gusto estar con ustedes. Pues iniciando con el programa de Espacio WAPS, les platico algunas de las efemérides de esta semana, y es que el Día Mundial del Hipopótamo es hoy, 15 de febrero de cada año, y su principal objetivo es dar a conocer y aprender un poco más sobre esta especie animal que solo vive en África y está considerada como el tercer mamífero más grande en la Tierra, después del elefante africano y también de la ballena azul. Les platico que los hipopótamos son grandes animales mamíferos que poseen un cuerpo bastante voluminoso con un color de piel oscuro y poco pelo. Otras de sus características físicas es que tienen patas cortas y gruesas, orejas muy pequeñas comparadas con lo enorme de su cabeza y boca, que les dan una apariencia algo grotesca. También el Día Internacional del Síndrome de Asperger se conmemora el 18 de febrero en honor al cumpleaños de su descubridor, el psiquiatra austriaco Hans Asperger, quien identificó un comportamiento similar y poco frecuente en un grupo de niños, a los cuales describió de la siguiente manera. Se los voy a leer, dice: estos niños presentan a menudo una sorprendente sensibilidad hacia la personalidad de sus profesores. Pueden ser enseñados, pero solamente por aquellos que les ofrecen una comprensión y un afecto verdaderos, gente que les trata con cariño y también con humor. La actitud emocional subyacente del profesor influye de modo voluntario e inconsciente en el estado de ánimo y comportamiento del niño. A pesar de sus estudios, fueron publicados en 1943, no sería hasta la década de los 90 que sus notas y descripciones cobrasen valor para los estudios del autismo y enfermedades neurológicas en general. También les platico que el 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato, aunque no es la única fecha del año dedicada a estos animalitos. El gato es el único animal que se celebra 3 veces al año. Bueno, ahora vamos un poco con las noticias universitarias. Les comento que Sociedad Científica de Reino Unido incluyó un estudio en la UNAM sobre las propiedades de papel de óxido de grafeno como uno de los 72 artículos más representativos de la ciencia química en el país, publicados en la revista
RSC Advances. En un comunicado, la UNAM señaló que esta es la primera ocasión que la RSC rinde homenaje a la tradición de investigación química en el país, la cual cuenta con grandes aportes, en especial a los institutos de química y las ciencias aplicadas y tecnología de la máxima casa de estudios. También, en México habitan más mujeres que hombres, sin embargo, en los próximos años se verá cómo impactará la pandemia por el COVID-19 en las cifras demográficas, ya que estudios indican que aunque ellas y ellos salen de sus hogares a trabajar, los varones tienen menor percepción de riesgo por contagio del virus SARS-CoV-2. Así lo afirmó Tania Lisbeth Meléndez, co-coordinadora del Seminario Interinstitucional de Familia y Salud de la UNAM, quien explicó que la proposición es mayor tendencia que data al menos desde 1910. En ello influyen factores como la esperanza de vida e indicadores como la tasa de fecundidad, la migración, las muertes por violencia, entre otros. Y bueno, a continuación vamos a ir a un pequeño corte y en un momento regresamos con más de Espacio WAPS. Las breves en Espacio WAPS. Conoce la importancia ecosistémica de los murciélagos. Investigadores de la UAPS aseguran que esta especie es de gran trascendencia ecológica, pero muchas veces es poco comprendida y valorada por el desconocimiento que se tiene de ella. Uno de los grupos menos populares dentro de los mamíferos es, quizá, el de los murciélagos, debido a que existe hacia ellos una percepción y una actitud negativas basadas en falsas creencias e incluso en la ficción literaria, donde muchas veces se les ha considerado como seres siniestros y tenebrosos. No obstante, de acuerdo con los investigadores del Laboratorio de Aves de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Roberto Carmona, Nayeli Arce y Víctor Ayala, esta especie es en realidad poco comprendida y valorada, a pesar de que su papel ecológico tiene una amplia importancia, según describen a través de un artículo de divulgación científica publicado en la revista digital Punto Universitario. Desde el propio significado de la palabra murciélago se denotan ese tipo de ideas equivocadas, pues la palabra deriva del latín mus o muris, caecus, que significa ciego, y alatus, alado, es decir, significa ratón ciego alado. Pero ni son ratones, ni están ciegos, subrayan. Los investigadores que también colaboran en el programa de conservación de aves playeras ProNatura Noroeste, Asociación Civil, señala que se tienen registradas más de 1.300 especies en todo el mundo, por lo que representan el segundo orden más diverso de mamíferos, después de los roedores. En el caso de México, existen cerca de 138 especies de murciélagos, lo que representa el 10% de las especies del planeta, y se encuentran en quinto lugar a nivel mundial por la diversidad que ellos alberga. Relativo a sus hábitos, describen que son animales nocturnos y ocupan una gran variedad de refugios para descansar durante el día, hibernar o reproducirse, los cuales pueden ir desde cuevas hasta huecos de árboles, alcantarillas, techos, construcciones abandonadas y puentes, sitios que les brindan protección ante factores ambientales o depredadores. Y estamos de vuelta en Espacio WAPS. Muchas gracias a todas las personas que se han unido a la transmisión a través de las diferentes plataformas de Radio WAPS. Mi nombre es Brisa Mendoza y en esta ocasión ya estamos con el maestro Jesús Ojeda. Hola, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo están todos? Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Y gracias también por aceptar la invitación y platicarnos sobre su proyecto de investigación. Les comento que el maestro Jesús Ojeda, su proyecto de investigación está titulado Propuesta del modelo de negocios para el servicio de encuestas telefónicas sustentado en innovación. ¿Qué le parece si nos platica de qué trata su proyecto de investigación? Bueno, a pesar de que el título pues es bastante descriptivo, esta propuesta de modelo de negocios está encaminada a utilizar pues una serie de tecnologías, algunos lo conocen como innovaciones también, para poder realizar encuestas telefónicas que vayan dirigidas a obtener información.
no como las típicas encuestadoras que son para vender, ¿no? No sé si recuerdas o tendrá memoria de que eran muy populares en los 90, en los 2000, y todavía siguen habiendo comerciales de a medianoche o canales exclusivos que manejan este modelo de negocios donde tienen varias personas hablando a través del teléfono que realizan la venta y de esta manera pues no están en contacto directo con las personas, sino que pueden estar en cualquier parte del mundo y haciendo conexión por medio del teléfono. Bueno, este modelo de negocios aprovecha ahora las tecnologías más recientes. Estamos hablando de cuestiones de la nube, estamos hablando de cuestiones del Wi-Fi, tecnologías como las que ya hemos oído mencionar, 4G, 5G, para hacer exactamente lo mismo. No es necesario estar enfrente de la persona para hacer una entrevista. Y digo, vaya, o sea, para muestra un botón, ahorita Brisa, pues me estás haciendo una entrevista a través de una videollamada, ¿no? Entonces, va por ahí, por ese estilo. También, pues, contemplaba lo que ahora ya es un hábito. En aquel entonces se mencionaba, era demasiado, ¿cómo te diré? Era polémico, había opiniones divididas, el trabajo en casa. Ahora la coyuntura de nuestros tiempos, pues, maneja que el modelo de negocios, pues, ha cambiado y era una visión que yo ya había contemplado junto con mis asesores, que era necesario investigar sobre esto, ¿no? Y pues, para bien o para mal, los tiempos cambiaron y ahora se ha demostrado que este tipo de modelos de negocios pues deben de ser por la necesidad que tenemos o ya sea para aprovechar los márgenes de ganancia que te dejan, por ejemplo, ¿no? Utilizar estas tecnologías de punta para evitar tener un espacio, para evitar tener, por ejemplo, instalaciones muy complejas que a fin de cuentas pues te saldría muy costoso, ¿no? Y realmente pues implementar con tecnologías como aplicación, como un teléfono celular, pues tienen costos muy bajos y beneficios muy altos. Y pues en grandes rasgos, también es muy importante analizar la situación de que el ser humano cada vez está siendo reemplazado por actividades que son automatizadas. Esta es una segunda gran polémica que tenía este modelo de negocios, porque ahí sí, si las opiniones divididas antes eran, digamos, para el trabajo en casa un 50-50, las opiniones de los beneficios de utilizar al ser humano como parte de la producción o parte de tu modelo de negocios, pues había opinión, digamos, 20-80. La mayoría de los investigadores o del público en general opina pues que este tipo de servicios debe ser realizado de manera automática, ya sea por un cuestionario en internet, ya sea por una aplicación, ya sea por una grabadora. Inclusive ha habido tecnologías que eliminan el uso por ejemplo, de un ser humano a través del teléfono, ¿no? Utilizan los más modernos, los CRM, utilizan tecnología de inteligencia artificial y entonces se pierde ese contacto que hay entre humano y humano. Sin embargo, el modelo está diseñado para todo lo contrario, ¿no? Para rescatar las habilidades y las cualidades sociales y la experticia del ser humano para poder obtener esa información. Es decir, la opinión de una persona va a ser mejor recabada por otra persona. Y esto se debe a diferentes factores, ¿no? El nivel de educación, el nivel de preparación, de capacitación de la persona que esté, y mucho en las habilidades que va desarrollando o va adquiriendo en esta como curva de experiencia que tiene para poder
hacer una entrevista a otra persona, o sea, vaya, inclusive, Brisa, pues yo te puedo poner un ejemplo también muy claro, o sea, si te reemplazaran a ti y pusieran un bot, un billbot de Facebook o de alguna red social, ¿no? Pero, entonces, digamos, eso, pues, se debe de contrarrestar, se debe de demostrar que el modelo de negocios funciona mejor con la habilidad del ser humano. Claro, hay una especie de equilibrio en donde se debe utilizar estas tecnologías, pero no en favor de reemplazar al humano, sino en favor de trabajar en conjunto. Es a grandes rasgos, yo sé que es un poco complicado hablar de un modelo de negocio, pero sí sería así como que a grandes rasgos, ¿no? Sí, no, excelente, súper bien. Y bueno, ¿qué le parece si ahora nos platica sobre la metodología, cómo fue todo este proceso? Mira, este proceso viene bueno, nace de un experimento que se hizo por una empresa encuestadora también, de análisis electorales en el 2017. Eso fue a nivel nacional. Había algunas elecciones para gobernadores. Sin embargo, aquí en la ciudad de La Paz, en el estado de Baja California Sur, se hacían encuestas de opinión pública para la administración de los gobernantes, ¿no? Entonces, este modelo experimental, como lo denominé, era a base de un empirismo, de decir, bueno, tenemos un presupuesto limitado y había un paradigma de las demás matrices encuestadoras. Yo creo que es un hecho notorio que todo el mundo conocerá, que realmente en las casas encuestadoras pues están perdiendo como que esa credibilidad, ¿no? Vaya, ¿por qué? Bueno, en aquel entonces era lógico, cada casa encuestadora, si te contrataba cierto partido, por así decirlo, no vamos a mencionar ningún nombre, pues esa casa encuestadora pues decía que ese partido iba a ganar. Ahora, si contrataba otro partido, la misma casa encuestadora podía decirle a otro mismo partido de otro color que iba a ganar. Prácticamente nomás todos decían que iba a ganar uno u otro, pero pues es lo que decían, que era como una especie de estrategia para engañar a la gente y decir quién iba a ganar. Claro, este no es el objetivo del modelo de negocios. Que se haya errado de esa manera, pues ya es cuestión de usos y costumbres. Sin embargo, pues este pequeño modelo pretendía demostrar dos cosas. Uno, que se podía trabajar con las tecnologías actuales, lejos de tener un cubículo, una línea telefónica, una computadora. Imagínate un módulo clásico de call center o de una casa encuestadora teniendo todo eso, ¿no? Desde los cables, discos duros, la inversión era fatal, ¿no? Te estoy hablando de mínimo $500,000 de pesos y las ganancias pues eran muy bajas. Entonces se decidió optar por librarnos de todo esto, trabajar por un CRM en la nube, que era algo arriesgado en ese entonces, tecnología hindú. Estoy hablándote que las barreras del idioma pues también tuvieron algo que ver porque era complicado la comunicación. Y pues evidentemente buscar pues la tecnología que pudiera reemplazar todo esto a un costo mínimo y desviar el resto del presupuesto a pagarle al personal. Entonces, de ahí surge esa idea de que se debe perfeccionar. Fue como quien dice el primer usuario del modelo que decía, bueno, ya hicimos todo esto, funcionó mejor de lo que esperábamos, hay que rescatar y pulir el tema. Bueno, para eso se presenta la propuesta de investigación en la UAPS, la maestría de Administración Estratégica, como una buena oportunidad de desarrollar esto. De ahí se obtuvo otros 2 ejemplos más de casos de estudio. Voy a ir rápido. Uno aquí en la ciudad de La Paz que trabajó con el modelo
totalmente clásica que te estoy hablando de los 90. Y tuvo un tremendo éxito en aquel entonces y de repente decayó. Entonces se analizó por qué fue tan exitoso y por qué de repente dejó de ser útil. Básicamente era factores de, pues, el tratado de comercio, la implementación de nuevas tecnologías, y pues que se requerían habilidades diferentes para poder seguir continuando. De ahí se obtuvo una estancia académica en Guadalajara, en un área pues sumamente competitiva en este aspecto, en una empresa también de telecomunicaciones, en donde se obtuvo la experiencia de cómo empezaron a trabajar. Ahora, mira, tenían una plantilla de 30 trabajadores. Te lo cuento rápido, ganaban alrededor de 5,000 pesos al mes. Entonces redujeron, no, hija, ven para allá, por favor. Disculpa, que ahí tengo a mi chiquita. Entonces, redujeron ese personal de 30 a 5. Entonces, esos cinco ya no tenían un perfil cualquiera. Había un paradigma que se decía, bueno, en un call center lo único que se necesita es saber marcar y leerte unas preguntas escritas y apuntar lo que te digan. No. La atención, pues realmente veía que no se satisfacía. Había un contrato por medio que no se cumplía. Entonces fueron obligados por cuestiones legales inclusive a cumplir con el servicio. Entonces se contrataron ingenieros y evidentemente pues la paga de 30 se repartió en esos 5. Después de ahí se hizo otros ajustes que fueron sumamente necesarios. Lo que era continuar el trabajo en casa. Terminaba el horario normal y el servicio era por 24 horas, o sea, tenía que estar de lunes a domingo, tal cual, así, cuestiones contractuales, ¿no? Para cumplir con todo eso. Entonces, se elevaban demasiado los costos por tener y estar operando 24 horas en una empresa. Obligatoriamente tuvo que decidir el gerente a decir, bueno, ¿se puede hacer esto desde tu casa? Te puedes llevar en el teléfono, toda la empresa te la puedes llevar en tu teléfono móvil y lo puedes hacer desde casa sin que se afecte la operacionalidad. Oh, sorpresa, sí se puede. Entonces, desde ahí se empezó a trabajar en casa y en las noches y los fines de semana. Esto redujo los costos tremendamente. También ayudó a eliminar la rotación de personal. El personal pues no aguantaba ese estilo de vida, ¿no? Llevando a casa su trabajo se solucionó todo eso. Inclusive lo hacían por una compensación mucho más baja de lo que pudieran pedir estando trabajando dentro de la empresa, pues dentro del espacio físico. Entonces se hizo esa especie de como hibridación, aprovechando las tecnologías que ya tenían, porque realmente no estaban explotando esas tecnologías, utilizaban el teléfono para lo que era, para usar el WhatsApp, enviar correos, pero la vinculación que había con el CRM de su base de datos se podía hacer por el teléfono. Había la posibilidad de descargar esa aplicación y estar totalmente vinculado. Descargar una aplicación para la nube, descargar una aplicación, o sea, para lo que quieras que tuvieras en la computadora, ahí te lo llevas en el teléfono. Entonces, analizando estas tres, pues empresas, se puede decir, fue como se elaboró este modelo. También se hicieron, pues, en grupos de enfoque a los posibles, digamos, personas que pudieran trabajar o responder. ¿Por qué? Porque el siguiente reto era demostrar que la información que se obtiene a través de este tipo de encuestas, pues sería una información válida, sería algo útil.
Digo, en la práctica, pues se sabía. De la manera experimental, pues se había hecho y se habían tenido muy buenos resultados. Ahí el objetivo era replicar eso y demostrarlo a los demás, o sea, demostrarle a un público que, si recordarás, estaba escéptico ante esta situación. Entonces, pues fue a base de hacer estas encuestas, estos grupos de enfoque, se hicieron en la universidad, hubo muchos maestros que apoyaron en ese sentido y muchos alumnos también del área de negocios. Entonces, a raíz de este análisis exhaustivo y de que estos personajes hayan interactuado dando sus opiniones o dando su experticia o su experiencia para poder ver qué se podía ajustar o contra qué se iba a luchar y cómo poder un poco mitigar estos problemas, pues fue como fue saliendo poco a poco esta metodología, ¿no? Que básicamente fue un poco como picar piedra, porque yo creo que los modelos de trabajar en casa, si bien siempre se había pensado en esa opción, era muy complicado, como quien dice, pues ejecutarlo, y hasta la fecha sigue siendo complicado, a pesar de que ahora se hace a la fuerza, ¿no? Sí, así es. Yo creo que está dando mucho el home office, ¿no? Y bueno, nos platicaba un poquito de las ventajas de su proyecto de investigación, pero pues también sabemos que nada en este mundo es gratis y no sé si nos pueda platicar sobre las desventajas, si es que hay, obviamente. No, claro, sí, sí hay muchas desventajas. Una de las primeras desventajas que puedes obtener en este modelo es que los temas que se van a abordar pues realmente están limitados. La investigación no llegó a cubrir una gama tan extensa de temas que se pudieran tratar. ¿Por qué? Porque pues el tiempo, el presupuesto para esta investigación pues así lo dictaban, y además que pudiera ser un poco más complicado. Es como escalar en una siguiente investigación conjunta. ¿Qué quiere decir? Mira, cuando se hicieron las pruebas, porque llegué a hacer pruebas de este modelo, se trabajaron pues a raíz de unos grupos de enfoque de unos temas. Estos temas eran plenamente de interés para lo que es la ciudad de La Paz. Entonces ahí ya tenemos una limitación. A pesar de que pues estas tecnologías son universales, pues la investigación se limitó a la ciudad de La Paz. Que se puede replicar y se puede adaptar a cualquier otro lado del mundo, se puede hacer, pero trabajo aparte. Segundo, los temas los que puedo dar, como quien dice, asegurar que vas a tener buen resultado, también son temas pues un poco pues limitados, se puede decir, porque realmente no son muchos. El primero, pues, es el que siempre ha sido como que el fuerte de obtener los ingresos de este tipo de modelos, que es el tema político, ¿no? Y actualmente yo creo que sabrás que pues, estos temas de pedir tu opinión están pues muy calientes, ¿no? Por las próximas elecciones. Entonces, siempre hay elecciones, de hecho, entonces era como que demostrar la manera en la que vas a limitar con un público que no va a quererte contestar porque están hartos, están hastiados de este tema. Entonces, esa fue una de las limitaciones que hubo ante la investigación, y se podría decir que, si bien es cierto que para hacer, por ejemplo, estoy hablando de confianza, ¿no? Hacer una encuesta a canvaseo, que es decir, bueno, voy a ir a tu casa, te voy a tocar la puerta, te voy a preguntar, necesitas alrededor de 1000, ¿sí? Necesitas alrededor de 1000. Cuando lo haces por medio de teléfono, necesitas alrededor de 400. Entonces te evitas lo que ya decíamos, ¿no? Pues cansarte, estar asoleado, tener reseca la voz,
inclusive está repitiendo las mismas preguntas, te llega a una fatiga semántica que se llama, y eso pues hace de que tú no obtengas bien recabes bien tu información. Puedes de manera mecánica empezar a poner respuestas que no debería de ser. Entonces te enfrentas a esta limitante de manera diferente cuando lo haces por este modelo. ¿Por qué? Porque tienes que desarrollar en primer espacio habilidades. Yo creo que te hablaba acerca de algo de lo que es la curva del conocimiento, la curva de aprendizaje. Entonces, una de las grandes limitantes es esto. Cuando tú lo comparas este modelo con un modelo clásico, cualquier empresario, va a ser un inversionista, se va a dar cuenta o se va a fijar en los primeros resultados o en la primera etapa. ¿Qué quiere decir esto? Te lo voy a poner de manera lineal. Si un modelo clásico trabaja con una línea de 50, o posiblemente un poco vaya elevando, ¿no? Vaya trabajando 40, 50, 60, y así vaya trabajando a través del tiempo, prácticamente se va a mantener en el mismo sentido. Pero este modelo empieza de más abajo. Empieza de más abajo para empezar porque es raro que se trabaje de esta manera. Inclusive, te lo puedo decir, o sea, uno ya lo debe de saber. Cuando se empezó a trabajar desde casa, pues había muchas adecuaciones que hacer. Y me imagino que pues hubo errores, hubo aprendizajes, hubo cursos, hubo muchos problemas, se te desconectaba el wifi, lo que quieras. Entonces empiezas, digamos, en 20 y escalas, vas escalando, sí es cierto. Este es un crecimiento que se llama un poco parabólico. ¿Qué quiere decir esto? Un experimento pequeño en la estancia académica, pues se comprobó que la curva de aprendizaje era de 6 meses. Sin embargo, los resultados al momento de sumarlos, o sea, si en el modelo clásico te daba 200, cuando terminabas la curva de aprendizaje, pues en este modelo te daba 600, era 3 veces mejor los resultados. Pero al principio no se va a notar, va a ser muy difícil de notar. Entonces es muy complicado en este modelo, inclusive no se recomendó que se hicieran para siguientes investigaciones la manera de poder visualizar o mitigar un poco esto. Cualquier empresario va a decir, pues no funciona, ¿por qué? Porque voy a cambiar mi modelo, porque de repente voy a empezar a cambiar mis cosas, lo que se le conoce como también resistencia al cambio, por algo que estoy viendo que no está funcionando. Ojo, no es que no funcione, es que realmente tienes que dejar que trabaje la curva de aprendizaje para que te dé mejores resultados. Es un poco difícil, sí, porque la mayoría de los gerentes está acostumbrado a tener a su trabajador, insertarlo como un engrane que esté funcionando perfectamente, que tenga sus años de experiencia, sus habilidades, y haz de cuenta que te va a rendir prácticamente al 100 desde el primer día. Entonces es complicado agarrar y empezar a trabajar desde un punto muy inferior, ¿no? Desde que se tiene que capacitar a las personas para una campaña de encuestas, se tiene que sensibilizar, se tiene que desarrollar esas habilidades, y eso se logra con la interacción directa de una persona con otra, ¿no? Es eso lo que es difícil de demostrar, pero de ahí se podría decir que también qué desventajas puede haber, que el modelo necesita también una constante actualización. También se hizo esta recomendación. El detalle de este modelo, como es incipiente, digamos que en el 2017 empezó a haber investigaciones serias acerca de este estilo de trabajo, pero nada como si fuera una especie de, ¿qué te diré? Una galería que te englobe todo lo que hay. No, toda la información dispersa. En el 2018 incrementó, hubo lo que yo le llamé boom de este tipo de investigaciones y arrebasó a la investigación misma. ¿Qué quiere decir? Que constantemente
están saliendo nuevas tecnologías, nueva manera de adaptar. Entonces, este modelo tiene una dinámica de crecimiento, de actualización muy acelerada. Si no estás consciente de eso, si no estás consciente de cómo hay que empezar a estar constantemente haciendo evaluaciones y constantemente adaptándote a la coyuntura, adaptándote inclusive a los tiempos, te voy a hacer, por ejemplo, con el tema actual de contingencia, pues si antes había temas que podías tocar, ahorita puede ser que sean temas más sensibles de tocar. O todo lo contrario, si antes había temas que no podías tocar, actualmente los puedes tocar porque están en boca de todos y todo el mundo ya está más enterado de esa situación. Entonces, ahí vamos al tercer punto que hay que destacar, o sea, es una constante evolución del modelo. Y no tiene pinta de que vaya a terminar esta evolución en los próximos años. Es un modelo que vamos a tener que perfeccionar hasta que se utilice. ¿Se ha ayudado mucho? Claro que sí, o sea, digo a la fuerza. Es interesante cómo la situación pues ha ayudado a demostrar que esta clase de modelos pues son muy útiles y que prácticamente pues llegaron para quedarse, Brisa. Muchos me comentan que después de que pase todo esto, si es que realmente pasa, algunos dicen que no va a pasar, que los tiempos son antes y después, pues realmente esa resistencia al cambio, este tipo de modo de trabajar, pues ya se ha estado eliminando, se ha demostrado muchos trabajadores que prefieren de esa manera. Entonces, ya los modelos clásicos de tener que pagar renta en un lugar, de tener que estar ahí amueblando, tener tu secretaria, tener inclusive esa, pues, ¿qué te diré? O sea, trasladarte 3 horas desde tu casa al trabajo, pues, ya son cosas que, pues, prácticamente siempre se pudieron superar, pero como que no se había hecho más que, pues como en el caso que te comenté, ¿no? De Guadalajara, en la empresa de telecomunicaciones se hacían a la fuerza y actualmente pues también. Pero ya librando de este tiempo, yo digo que los modelos pues tendrán que seguirse analizando, seguirse reinventando, va a haber más innovaciones y esto pues nos va a llevar a tener más desafíos. Es un modelo con muchos desafíos, con muchos paradigmas y con mucha, ¿qué te diré? Con falta de confianza, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo, o sea, estamos dándole la vuelta totalmente a la forma de trabajar, o sea, un gerente clásico, un investigador conservador, era impensable, no estar vigilando a sus trabajadores ahí en su área, que estén ahí, que no estén jugando, que no estén comiendo galletas. Era impensable no tenerlos espacio físico y sobre todo mucho menos era impensable pagarles por estar allá en su casa haciendo quién sabe qué, ¿no? Entonces esos son los retos que se deben de afrontar y de cómo mitigar y cómo cambiar. Y sobre todo que tanto empresario como inversionista, como trabajador, como persona inclusive a la que le vas a hacer una entrevista, pues sea lo menos afectado, ¿no? O sea, que te digas que aquí todos ganen, que nadie sea visto como menos de lo que son seres humanos. O sea, todos deben de tener esa recompensa por su labor que están haciendo desde la cadena más baja hasta el más alto. Sí, así es. Y bueno, respecto a lo que menciona, pues todos son retos que tenemos que ir superando poco a poco. Y ahora no sé si nos va a platicar sobre los retos que usted pues enfrentó al estar haciendo esta investigación, tanto como persona y como profesionalmente. Ok. Bueno, mira, yo como persona, como estudiante, cuando estaba desarrollando este modelo, pues los retos fueron, como te comentaba, por el paradigma de demostrar la confianza de este modelo, porque
es muy difícil. Mira, creo que muchas veces tuve que dar vueltas para revisar. Era como que hacía esto y lo deshacía y lo volvía a hacer y lo volvía a deshacer por la simple forma de que es un nicho como que muy específico y realmente es complicado que la gente entienda, o sea, que el público en general, inclusive otros investigadores, si no saben del tema, van a ser muy escépticos. Entonces, en mi caso, digamos, yo tuve el beneficio de estar en ese experimento que hizo la casa encuestadora, ver los resultados. Como persona, yo estuve trabajando ahí hasta que llegué al puesto de gerente de operaciones, entonces conozco muy bien el procedimiento. Y eso a veces a mí me hacía como que obviar muchas partes donde pues el resto de mis compañeros no entendían. Y era un tema que realmente no estaba trabajando. Hacer, digamos, 2, 3 compañeros entendían acerca de esto. ¿Por qué? Porque los temas que se trabajan en una ciudad como esta son básicamente turismo, son inclusive algunas cuestiones como no, y todo va al sector servicios. Te estoy hablando de restaurantes, te estoy hablando de ventas, te estoy hablando de ese tipo de cosas que básicamente no coquetean con este estilo de trabajar. O sea, es decir, es impensable que tú vayas a tener un restaurante y tus trabajadores estén en su casa trabajando, ¿no? O trabajen desde el teléfono. O sea, es un poco complicado. O, por ejemplo, el turismo. Es cierto que he escuchado yo que hay especies de turismo virtual, ¿no? Pero pues la experiencia del turista es estar presente, ¿no? Y es impensable pues que tu guía de turista, que tu operadores estén en otro lado que no sea la casa de ¿cómo se llama? La agencia de viajes o ahí el mismo hotel. Claro, vuelvo a explicar, esa área de turismo no es mi tema. Posiblemente estoy yo pues en una paradigma de que digo, bueno, a lo mejor no, sí se puede hacer, pero no es mi tema. Y tampoco era tema del resto de los investigadores de la universidad, ¿no? Que era este sentido, trabajar turismo, trabajar temas diferentes a crear un modelo de negocios. Los modelos de negocios, pues prácticamente que se hacen o que se conocen, pues es investigar cuánto cuesta cierto material, es buscar tu población objetivo, es ver el perfil de tus trabajadores, es analizar la maquinaria, el equipo que vas a usar. Todo eso era como que, te lo voy a poner bien fácil, ¿sabes? Como que no me entendían de qué estaba hablando. Así en pocas palabras hablaba y a veces como que no sabían ni qué es lo que estaba diciendo, porque eran temas así muy complicados. Entonces eso fue tremendo. Eso fue, ay, no, fue una experiencia horrible, ¿no? O sea, era complicado. Una de las ventajas, mira, esa que gracias a Dios tuve una beca de CONACYT, y esto pues te permitía, o más bien te obligaba, a tener que dar un esfuerzo extra, yendo a coloquios, haciendo publicaciones, a congresos, salir de la ciudad. Ya te lo dije, hubo una estancia académica, y todo esto me permitió como respirar y salir adelante. Es decir, wow, aquí sí me entienden. O sea, si aquí no me entendían, voy a un congreso especializado, enfocado en esto, y ahí había retroalimentación muy positiva. Y había gente que te entendía lo que estabas diciendo. Entonces, hacías como ese contraste. No tenías forzosamente que salir de aquí para poder buscar y poder retroalimentar este modelo, y sobre todo conseguir esos ánimos que necesita uno para decir, bueno, voy por buen camino, gracias a Dios. Y
pues también, te voy a ser sincero, Brisa, o sea, dentro de mi vida personal, yo soy, pues soy un padre soltero de 2 niñitas. Imagínate, de 1 año y 2 años, casi 3 en aquel entonces, tenía dos bebés que cuidar. Y en lo personal, estar haciendo una maestría, cumplir con los objetivos y tener pues esta gran responsabilidad con mis niñitas, pues era una cuestión de sudor y lágrimas. Fue complicado, al final y al cabo tuve muy buenos asesores, muy buenos maestros que me apoyaron en muchos sentidos, tanto anímicamente como profesionalmente, como mis mentores, ¿no? Que me decían, bueno, ¿qué es lo que andas buscando? No, pues quiero demostrar esto, quiero lo otro. Bueno, dirígete aquí. Te canalizaban, te orientaban con las personas indicadas y gracias a todo ese esfuerzo de tener tu beca del CONACYT, de tener a tus asesores y de estar y no rendirte, pues, porque te voy a ser sincero, o sea, llegó momentos en los que me planteaba dejar esta investigación, cambiar de tema o ya de plano ya no continuar, ¿no? Pero sí, gracias a Dios todo terminó bien, un poco ajustado a los tiempos, pero poco ajustado al presupuesto, pero terminó. Y aquí estamos ahorita, mira, hablando de esta investigación. Sí, así es, pues qué bueno porque pues así es la vida, ¿no? La vida está llena de retos y por ejemplo usted que ya terminó su proyecto de investigación de la maestría, pues al final se vio el fruto de todo ese esfuerzo. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y platicarnos sobre su proyecto de investigación. Les recuerdo, estuvo con nosotros el maestro Jesús Ojeda, nos platicó sobre su tesis propuesta modelos para el servicio de telefónica sustentado en innovación. Pues reitero mis agradecimientos y esperamos tenerlo pronto con más buenas noticias. Claro que sí, Brisa, estoy haciendo un doctorado ahora en la universidad y posiblemente nos volvamos a ver. Así es, sí, estaría súper bien. Muchas gracias y pues bueno, vamos a ir a un corte y en un momento regresamos con más de Espacio WAP. Estamos de vuelta en Espacio WAPS. Muchas gracias por acompañarnos durante todo el programa, durante toda la transmisión. Un saludo a las personas que nos vieron, escucharon a través del Facebook Live en la página de comunicación Radio WAPS, también las que nos escucharon por el 1180 de amplitud modulada y por MixLR. Fue un gusto estar con ustedes. En la voz se despide Brisa Mendoza. Esto fue Espacio WAPS. Les invito a seguir disfrutando de la programación de Radio WAPS y también les recuerdo que Espacio WAPS se transmite todos los martes y jueves en punto de las 5 de la tarde. Que tengan muy bonita tarde y nos vemos en la próxima emisión. Los dejo con el siguiente video. ¿Qué actitud tienes frente al cambio climático? Naciones Unidas, precisamente, está desarrollando una nueva campaña con intención de sumar acciones, pequeñas o grandes, dirigidas a medir, reducir y compensar emisiones inevitables de gases de efecto invernadero. La iniciativa denominada Neutralidad Climática Ahora respalda el objetivo principal que persigue el Acuerdo de París sobre el cambio climático, mantener el aumento medio de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados y lo más cerca posible de 1.5 grados centígrados. Un objetivo que, según ha confirmado el último informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU, solo puede lograrse si el planeta alcanza la mencionada neutralidad climática para el año 2050.